Está ubicada físicamente en Monterrey, en el Valle del Mezquital, muy cerca de la ciudad. La Casa de Todas y Todos es un solo punto en la geografía de México, donde hace 45 años un grupo de mujeres y hombres jóvenes decidieron salir a formar un ejército, y también ellos están desaparecidos, son desaparecidos políticos. Es la misma historia que estamos viviendo otra vez en nuestro país. Han pasado 72 días desde que comenzó el movimiento de los estudiantes del Politécnico, iniciado el 17 de septiembre, contra la aplicación del nuevo reglamento que representaría la implementación de la reforma educativa, una más de las reformas estructurales llevadas a cabo por el gobierno federal. Son ya 67 días de la brutal represión perpetrada contra los normalistas de Ayotzinapa, que han tenido como consecuencia 6 muertos, 2 jugadores de fútbol, una mujer, los estudiantes Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón, quien fue bárbaramente torturado. 2 estudiantes se encuentran en el hospital, uno con el paladar deshecho a causa de un impacto de bala y otro con muerte cerebral. Y tenemos 43 estudiantes desaparecidos por el Estado mexicano en un acto de lesa humanidad. En nuestro país nos han obligado a vivir la violencia, la guerra, de manera cotidiana. Nos quieren obligar a pensar y sentir que es normal, pero bien sabemos que no lo es. La situación de violencia en que vivimos es producto de una guerra contra el pueblo. La pobreza, la vulnerabilidad en la que se vive. El 60% de la población vive en pobreza. Tenemos más de 100.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos. Estos son hechos evidentes e innegables que demuestran esta guerra, así como las agresiones, intimidaciones, violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del Estado, hacia los que nos manifestamos exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. El recuento muy general de la criminalización y la represión que hemos tenido a la legítima protesta social en contra del tirano en las últimas 3 semanas es: el 15 de noviembre, los policías ministeriales del Distrito Federal realizaron disparos en la UNAM, hiriendo a un joven. Ese mismo día, de manera arbitraria y ilegal, fueron privados de su libertad Brian Reyes Rodríguez, estudiantes de la Escuela Nacional de Música, y Jacqueline Santana López, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En la manifestación del 20 de noviembre, como parte de la Jornada Internacional de Solidaridad con Ayotzinapa, hubo un desalojo violento del zócalo de la ciudad, detenciones arbitrarias y con lujo de violencia. Hubo 11 detenidos que fueron golpeados y llevados a penales de máxima seguridad. La madrugada del 21 de noviembre, sobre la avenida principal llamada Miguel Bernal, que está junto a la S de Zacatenco, dos vehículos tipo sedán colores café y azul, respectivamente, hicieron disparos con armas de fuego a la altura de la S. El 28 de noviembre, miembros del Ejército Mexicano armado irrumpen en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, buscando identificar a estudiantes y profesores que se han manifestado en solidaridad con Ayotzinapa. Ese mismo día, el 28 de noviembre, en las inmediaciones de la Ciudad Universitaria, se detiene con lujo de violencia a Sandino Bussi, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de ayer, 1 de diciembre, nuevamente detenciones arbitrarias al finalizar la marcha, en la que ya no solo se exige la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas, sino también la renuncia de Peña Nieto. Ante estos agravios, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes son los estudiantes? Los estudiantes son un referente social de transformación, de creación de nuevas formas de organizarse, de cultura, de exigencia de mejores condiciones de educación, de salud, de vida digna. Son sujetos que potencian la capacidad de aprender, pero también de enseñar. Son críticos, nos refieren a la búsqueda de un mejor ser humano, de la libertad. Sí, también la muestra y ejemplo mismo de solidaridad cuando se unen a las luchas del pueblo. Son como jóvenes el pasado, presente y futuro de nuestro país. Son los que están apoyando también la lucha de los politécnicos por el incremento al presupuesto en educación, la salida de la policía y grupos porriles de sus instalaciones, el cese a las pensiones vitalicias a directores y exdirectores del Politécnico, por la democratización de toda la vida social en los centros educativos y la dignificación de condiciones de estudio, de trabajo, de enseñanza y aprendizaje, democrático, incluyente, científico y humanista. Los estudiantes también son los que tienen a nuestro país movilizado, los primeros que ante los crímenes de Ayotzinapa salieron a las calles, los que sacaron de su oficina al secretario de Gobernación para exigirle diálogo público,
los que luchan por la exigencia y respeto a la autonomía universitaria, los que exigen justicia y no se callan, los que sabemos que los ataques individualizados perpetrados por las autoridades en nuestras escuelas son contra el movimiento, contra el pueblo, y por eso el Estado nos asesina. Lo acontecido en Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre es un mensaje muy fuerte. En nuestro país, salir a la calle es un riesgo, y el riesgo de sufrir violencia extrema si eres un estudiante es más grande. Recibimos el mensaje de los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, las familias, la sociedad. Y la respuesta ha sido contundente, nos horroriza, nos da miedo, pero nos duele e indigna más, nos da rabia. Los hechos que han sembrado a la sociedad dándole la fuerza para volver a tomar las calles. Salieron primero los estudiantes en una hermandad con Ayotzi, inherente a su condición de estudiantes. Rápidamente se fueron sumando otros sectores de la sociedad que hicieron suyo el reclamo de la presentación con vida de los jóvenes estudiantes, y ríos de gente siguen inundando las calles, las plazas, las estaciones de radio, las casetas, puentes y aeropuertos para exigir un alto en la impunidad, para exigir justicia. Buscábamos a 43 estudiantes desaparecidos y encontramos decenas, cientos, miles de muertos sin nombre, sin registro, sin huellas, sin rostro, sin brazos, sin piernas, triturados y pulverizados en el abandono. La pregunta obligada fue: ¿y quién es toda esa gente sepultada que en vida tuvieron familia y nombre? La búsqueda de los estudiantes sacó a la luz decenas de fosas clandestinas y descubrimos asombrados en lo que habían convertido al país quienes lo malgobiernan, una inmensa narcofosa. Los olvidados que sembró el poder en Ayotzinapa hoy repican las campanas del dolor y la rabia, gritan y exigen justicia para que acabemos de una vez con la impunidad en un Estado asesino y cómplice de esta guerra interminable contra el pueblo. Si nos olvidan, habremos muerto, nos gritan en silencio. Y en respuesta, miles de voces salen a las calles, truena la indignación, se desborda el hartazgo. Ayotzinapa somos todos. Somos todos, el pueblo solidario y no el poder, que es el único responsable. Es la frase que resuena en todos los rincones del país. Al Estado no le ha preocupado ni lo acontecido en Ayotzinapa ni la movilización de la sociedad. Le han preocupado más las voces del extranjero y el desprestigio internacional, que, sobra decirlo, espanta las inversiones y no abona bien al terreno para las reformas estructurales que permiten la entrega de los recursos naturales a las transnacionales. El gobierno prefiere que el tiempo apague las voces y desgaste el movimiento para seguir con su sangrienta represión contra la resistencia. Y mientras pasa la tormenta simula ser tolerante y abierto al diálogo. Cuando las aguas estén tranquilas y las cámaras encuentren otro lago, se volverá más sanguinario contra los inconformes. El fantasma del 68, tras la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, regresa hoy porque nunca se fue. Y volverá todas las veces que sea necesario mientras lo permitamos. Luchar por un politécnico de puertas abiertas al pueblo de México y que ponga la técnica al servicio de la patria. Luchar para que las escuelas rurales sean también dignificadas, al ser también producto de la lucha revolucionaria, son actos necesarios encaminados a la construcción de un país en el que todo el pueblo consciente sea quien decida libremente su cambio, su destino. Los espacios para la educación en ese sentido deben convertirse en procesos pedagógicos que partan de la premisa de la lucha por la liberación de los pueblos. Hay voces que claman la destitución de Peña Nieto. Creemos que eso no solucionaría el problema, porque él es solo una marioneta que se mueve al antojo del imperialismo. Sin embargo, la renuncia del títere sería un primer paso. Hoy todos somos Ayotzinapa y todos somos Politécnico, y el clamor de nuestros jóvenes y de todas las víctimas del Estado criminal nos llaman a asumir un mayor compromiso por un cambio a fondo, mediante la lucha en todas sus trincheras, porque a medida que avanza el despojo y la entrega del país mediante las reformas estructurales, se volverá más feroz y encarnizada la lucha de la sociedad que se niega a ver la muerte, la desaparición y el asesinato implementados por el poder como un hecho inevitable y cotidiano. Sabemos que todas estas agresiones no son casuales. La represión, la criminalización y ahora la militarización que atenta contra los estudiantes, contra los jóvenes, son un plan en México y en otras partes del mundo. Es una estrategia en todas partes. Eso es lo que hay que aprender. No es que el gobernador o el presidente municipal o el presidente de la república sean malos. Es decir, no solo es que sean malos, son unos tiranos. Eso es inaudible. Lo esencial es entender que se trata de un plan mundial contra la juventud, contra los estudiantes, contra los pueblos, contra la vida. En ese sentido, hermanamos las luchas de los pueblos con este diálogo entre naciones.
El compañero Leónidas Oikonomakis, aquí presente de Grecia, nos va a hablar sobre la austeridad y las luchas sociales en Grecia. Vamos a hacer una videollamada con los compañeros del CASLE Abertzalea, de una organización estudiantil de Euskal Herria, que nos van a hablar sobre el movimiento estudiantil y la liberación nacional de la izquierda independentista vasca. Y bueno, en ese sentido voy a ceder la palabra primero a Leire de CASLE, porque allá en el País Vasco son las 12 de la noche, pasadita las 12 de la noche. Entonces nos vamos a enlazar con ella para que nos platique un poco su historia de resistencia, y si hay alguna pregunta, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de hacérselas llegar en este momento, y después Leónidas va a platicar con nosotros. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación de la Casa de Todas y Todos para participar en esta charla. Decir que ellos también participaron en una charla que organizamos nosotras hace un par de semanas y bueno, esto es como el segundo paso en esta solidaridad internacional. Bueno, seguimos en contacto y, en fin, me gustaría devolverles el favor que nos hicieron, así que, en fin, pues aquí estamos. Entonces, os sitúo un poco la forma en la que voy a plantear esta charla, ¿vale? Porque al principio pensaba hacer como una explicación de la trayectoria de los últimos 50 años en el País Vasco, pero luego pensé que tenía mucho más sentido explicar esto desde mucho antes, porque esto no empieza en la década de los 50, esto empieza en el siglo XVI. Así que, bueno, probablemente muchos de vosotros ya conoceréis la historia, pero os voy a resumir brevemente las fechas más importantes pues para situarnos un poco, ¿vale? Veis que hace 2 años se cumplieron 500 años desde la invasión del País Vasco, al fin y al cabo. Vale, entonces, también decir que nosotros los vascos teníamos unas leyes propias que eran acordadas popularmente, es decir, no teníamos una institución que establecía las leyes. Nosotros hasta 1876 tuvimos unas leyes que se llamaban los fueros, es decir, eso es, como he dicho antes, se establecían popularmente y simplemente pues, se llevaban a cabo por una ética popular. Y en 1876 España hace una abolición de estos fueros. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese año el nacionalismo vasco resurge un poco. Los siglos anteriores había estado bastante apagado, el reino de España nos había asimilado bastante, pero con la pérdida de estos fueros o de estas leyes propias, pues el nacionalismo vasco resurge. Y aquí viene el padre del nacionalismo vasco, que le podemos llamar, que se llamaba Sabino Arana. Este hombre, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de hoy en día, parece incluso un poco nazi y un poco racista, y bueno, hay que verlo con una perspectiva, ¿no? Pero hay muchas cosas que podríamos decir que también fueron positivas, más allá de su racismo, porque él tenía un rechazo hacia la inmigración española que venía al País Vasco porque nosotros teníamos mucha industria y muchos españoles vinieron aquí a trabajar. Entonces, en reacción a esta inmigración, él empezó a difundir una teoría sobre el nacionalismo vasco que poco a poco empezó a ganar bastantes seguidores. Y también hizo muchísimo trabajo a favor de la lengua vasca, de la cultura, la identidad, creó nuestra bandera también. En fin, fue un personaje bastante importante en la historia. Y también fue él el fundador del Partido Nacionalista Vasco, que hoy en día también existe. Este partido lo fundó a principios del siglo XX, creo que en 1901 o 1903, alrededor de esos años. Y hoy en día ese partido es el partido de la derecha vasca, vamos a decir. Sí que fue el primer partido nacionalista vasco, pero bueno, hoy en día se reduce más a la derecha vasca. Entonces, voy a entrar un poco en la guerra civil. Supongo que ya habréis escuchado sobre esto. La guerra civil española empezó en 1936 con el levantamiento nacional que llevó a cabo Franco. Y Franco ganó la guerra civil en el 39.
Esta guerra duró 3-4 años. Entonces, como él ganó la guerra, instauró la dictadura franquista que duraría unos 40 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta dictadura? Pues hay como una especie de respuesta social, sobre todo por parte del País Vasco y, bueno, en otros territorios de España también, pero bueno, voy a centrar en el País Vasco, y es que los sectores nacionalistas empiezan a juntarse en la universidad. Veis que hubo bastantes estudiantes que se juntaron alrededor del Partido Nacionalista Vasco, que os comentaba antes, se juntaron alrededor de las juventudes de este partido. Si en algún momento me lío un poco o lo que sea, preguntadme, podéis interrumpirme y preguntar lo que sea, ¿vale? Bueno, total. Entonces, desde estas juventudes del Partido Nacionalista Vasco hay una escisión porque había bastantes discrepancias en torno al socialismo, sobre todo. Es decir, había un sector de estudiantes que discrepaba con estas juventudes porque tenían una tendencia socialista. Entonces, en 1958 ahí se da una escisión y a partir de ahí se crea el grupo ETA. Como que ya he escuchado hablar sobre este grupo también. Este grupo ETA, bueno, sus siglas son Euskadi, ETA, Askatasuna, o sea, ETA, que significaría algo como País Vasco y libertad, o bueno, luchaban por la libertad de ¿no? Y es curioso que utilizaran la palabra Euskadi, la palabra País Vasco, porque bueno, nosotros tenemos bastantes términos para referirnos al País Vasco, ¿no? Y Euskadi precisamente era el término que estaba más reprimido por la dictadura franquista, era una palabra prohibida y era bastante provocativo. Se utilizaba bastante por varios sectores, no solamente por los vascos, sino también por los republicanos españoles y bueno, en general la gente que estaba en contra del régimen de Franco. Entonces, bueno, sin más, comentar la anécdota de que eligieron este término para denominar el grupo ETA, ¿no? Entonces, las primeras acciones de este grupo al principio giraban más en torno a la cultura o al idioma. Ellos consideraban que el Partido Nacionalista Vasco no hacía suficiente esfuerzo en cuanto a estos temas y ellos, bueno, sus primeras acciones iban más a favor del euskera, nuestro idioma, etc. Ellos decían que por mucho que consiguiéramos un poder político propio y por mucho que consiguiéramos de cierta forma controlar políticamente nuestro territorio vasco, pues que si perdíamos nuestra lengua y nuestra cultura, al fin y al cabo sería un fracaso, porque sería al fin y al cabo pues, imitar un Estado como sería el español o cualquier otro, que no tendríamos una identidad al fin y al cabo. Vale, entonces en estos años, bueno, realmente estábamos sumergidos en la Guerra Fría, ¿no? Es decir, el mundo estaba polarizado en dos grandes imperios y hay que decir que también fue una época de bastante optimismo histórico, porque por una parte se dio la creación de varios grupos armados marxistas, también se dio la Revolución Cubana en el 59, también en la guerra de Algeria, pues Francia empezó a tener sus primeras derrotas militares. Entonces también fue una época en la que el imperialismo se fue debilitando un poco, ¿no? Entonces, dentro de este contexto histórico, es comprensible al final la creación de ETA, ¿no? Al final, pues entendiendo todo este movimiento marxista y antiimperialista, pues todo esto está dentro de una lógica. Evidentemente, nosotros no estábamos aislados del mundo y la situación internacional nos afectaba. Entonces, bueno, es un poco la situación. Entonces, ETA, en su congreso de 1962, su primer congreso, y declaró 4 líneas de trabajo principales. La primera línea sería la política, entonces ya se declaraba un grupo político, una organización política. Por otra parte, también era cultural, también estaba por los trabajadores, o de alguna forma socialista, aunque no se definía mucho qué tipo de izquierda era. Y el cuarto punto sería el militar.
aunque todavía en el 61 no llevaron a cabo ninguna acción militar. Su primera acción militar fue en el 68, en la que mataron a un guardia civil español, o bueno, un policía del Estado español. Ahí ya se considera que empieza su actividad armada. Y nada, decir eso, que ahora mismo en el País Vasco estamos metidos en un proceso de paz en el que todos los actores sociales y todas las organizaciones tenemos un papel súper importante en cuanto a diseñar nuestro futuro y ver hacia dónde queremos llevar el País Vasco y cómo conseguir una independencia, al fin y al cabo, socialista. Es decir, construir un socialismo y ya con todas las infraestructuras necesarias para cuando el día de la independencia tengamos todo sobre la mesa, tengamos ya un sistema paralelo con el que confrontar al sistema actual. Eso es un poco en lo que estamos trabajando. Por eso para el sector social es muy importante y que cada uno trabaje desde su propio área de trabajo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por escuchar. Si tenéis alguna pregunta, os estaré encantada. ¿Sí? Sí. Pues, Sí. Bueno, solamente preguntar cuál es la opinión que tienen sobre la crisis que estamos pasando en México, sobre la criminalización de la protesta social acá, sobre el papel de la juventud en los procesos organizativos que se está viviendo, el papel que juega la sociedad civil y qué balance político y social tienen de aquel lado sobre esta crisis que está pasando acá en México. Ajá. Bueno, sobre todo ahora mismo lo que estamos trabajando con México es el tema de los 43 estudiantes desaparecidos y sí que ha habido una respuesta bastante general por parte de la sociedad. Nosotros como organización estudiantil organizamos una charla y más allá de eso hemos expresado nuestra solidaridad mediante otros actos simbólicos y luego el partido político también está llevando a cabo varios actos y bueno, no somos los únicos, hay una organización internacionalista que también se ha involucrado con el tema, etc. Pero siento decir que sobre todo con México eso es lo que estamos trabajando ahora, mucho más allá del tema de los 43 estudiantes no estamos trabajando mucho más. Luego sí es verdad que con el tema de la criminalización de la juvenil es un tema que conocemos muy bien. Como ya he dicho antes, la juventud vasca ha sido criminalizada por su mera actividad política sin tener contacto con ninguna actividad armada. Hay gente que está en la cárcel, así que tenemos una sociedad que ya está muy sensibilizada con este tema y la verdad es que lo sentimos muy de cerca, ¿no? Es un tema que nos llega, que nos toca muy a fondo y bueno, nosotros también estamos trabajando este tema de la criminalización, pero más hacia la juventud vasca, que ahora mismo está metida en varios juicios políticos. Estos meses, por ejemplo, se están llevando a cabo unos juicios, están juzgando a 28 jóvenes a la vez y les quieren meter en prisión, así que el tema de la criminalización, sí, lo estamos trabajando más de cara a interior y ya de cara a México más el tema de los estudiantes. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero quisiera agradecer a la Casa de Todas y Todos por la invitación, a todos ustedes por venir aquí. Y antes de nada, quería empezar con un mensaje de solidaridad de parte de mis colegas en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, de parte de mis compañeros en Grecia y de parte de mis compañeros en una revista autónoma de cual formo parte del equipo editorial que se llama Normac, sobre el caso de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas. A nosotros, desde nuestras tierras lejanas, nos queda claro que a los normalistas de Ayotzinapa los hicieron desaparecer por ser pobres, hijos de campesinos y conscientes de su condición, y además por negar de callarse. Y no sé si llegan hasta aquí las noticias desde Grecia. Hay también
la barrera del idioma, pero les quisiera comunicar que en Grecia en este último mes se han organizado muchísimas y diversas acciones de solidaridad, desde Atenas, desde la capital, hasta mi isla, por ejemplo, Creta. Y había también una discusión en la televisión ocupada de Grecia sobre México y sobre lo que está pasando. Y mis compañeros y los griegos en general están muy interesados y tienen su mirada aquí en México, a ver qué va a pasar y qué podemos hacer. Ahora sobre Grecia. Entonces, en 2002, en abril, Giorgos Papandreou, el primer ministro de ese entonces, votado, que había ganado las elecciones 4 meses atrás, aparece en la televisión pública desde una isla, la isla más pequeña de Grecia, que se llama Castellorizo, desde el puerto de la isla. Sé que México es el país de los simbolismos, pero simbolismo es palabra griega y eso lo hicieron por intención. Eso aparece del puerto de la isla y dice en la televisión pública, y dice que, bueno, nuestro barco hace un paralelismo, Grecia es el barco y, bueno, tiene muchos problemas y tenemos que ir y buscar un puerto seguro y tranquilo donde podemos reparar nuestro barco y seguir nuestro viaje, algo así. Y el puerto seguro, según él, fue un actor internacional que se formó, que se llamaba Troika, y se llama Troika desde ese entonces, formada del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Y ellos nos iban a ayudar a reparar nuestro barco y seguir nuestro viaje, algo así. Porque el país estaba en crisis. ¿Y por qué la deuda griega en ese entonces estaba al 120% del Producto Interno Bruto? Ahorita, 4 años después, la deuda está al 160%. Y después de la reparación en el puerto, bueno, según el argumento de ellos y según el discurso hegemónico de la época, eso pasó porque Grecia tenía un sector público enorme, un estado de bienestar muy costoso, y porque los griegos eran flojos. No sé bien, ese era el argumento. Resulta que el sector público enorme de Grecia estaba al promedio de la Unión Europea. El 21% de los trabajadores griegos trabajaban en el sector público, cuando, por ejemplo, en Francia trabajaba el 29%, pero Francia no estaba en crisis. Además, el estado de bienestar costoso, a mí me hizo preguntar a mí mismo dónde estaba viviendo, en Suiza, porque el estado de bienestar griego es uno de los más bajos en la Unión Europea, y además lo de los flojos y de la flojera, los griegos flojos, resulta que según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los griegos trabajaban 2.000 horas al año, 600 horas más que los alemanes, y eran los segundos en el mundo, y los primeros en la Unión Europea, y siguen los italianos, también en crisis. Entonces, la solución, según la receta clásica del neoliberalismo, sería la reducción del estado de bienestar, porque era costoso, a través de cortes sociales, la reducción del sector público a través de privatizaciones de las empresas estatales y de suspensiones de trabajo de personas que trabajaban en el sector público. También, con el mismo pretexto, la crisis llega al sector privado. Y les voy a dar unas estadísticas. En los últimos 4 años, los trabajadores griegos han perdido
entre 30 y 40% de sus salarios. El desempleo, que en el año 2010, cuando empieza la crisis, estaba al 16%, ahorita está al 30%, 4 años después. El desempleo juvenil está al 62%, y quiero decir que, por ejemplo, de mis amigos nadie tiene trabajo. Y hay también un 40% de crecimiento de los suicidios. Entonces, ¿cómo reacciona la sociedad griega? La reacción de la sociedad griega tiene dos formas prácticamente. La forma más tradicional, con huelgas generales y marchas en todas las ciudades, desde 2010 prácticamente hasta ahora. Y no sé exactamente el número, pero según un amigo que ha hecho la estadística y lo ha investigado, resulta que Grecia tendrá tal vez el récord mundial de huelgas generales en los últimos 4 años, porque se han organizado más de 50 en 4 años. Y además, en 2011, después de la toma de las plazas en España, del 15M y de los llamados eliminados, los griegos también toman las plazas, todas las plazas de Grecia, y sobre todo la plaza de Sintagma, que es la plaza central de Atenas. Y para que quería dar una imagen de la plaza de Sintagma. En Sintagma está el Parlamento griego, y frente al Parlamento está una plaza enorme. Y ahí en la plaza de Sintagma se organizaron por 72 días, que según yo es la toma más larga del mundo, asambleas populares, cada noche a las 6. Entonces teníamos el Parlamento, que había votado por las medidas de austeridad, y frente al Parlamento, un Parlamento popular, una asamblea popular, por 2 meses. Y de eso vamos a ver también, vamos a proyectar un documental que hicimos un año después, con un amigo que también participó en la toma de las plazas. Y, les quería contar también una anécdota sobre las plazas, porque todo empieza a través de una llamada en Facebook el 25 de mayo de 2011. Y para nosotros nos parecía muy raro y no creíamos mucho en la espontaneidad de esa acción. A mis compañeros en el Roarma. Entonces decidimos investigarlo. ¿Y cómo decidimos investigarlo? Porque nosotros también participamos en las plazas, en la toma de las plazas, tanto personalmente como Roarma también. Entonces regresamos un año después para hablar con protagonistas de las plazas, porque hablé de la plaza de Sintagma, y algunos de ellos hablan en el documental que vamos a ver después, con una pregunta central. Pensamos que, bueno, había una llamada en el Facebook para el 25 de mayo, y la gente se concentró en la plaza central de Sintagma, pero también había un sistema de sonido ahí. Y alguien había traído un sistema de sonido y un micrófono. El micrófono de la primera asamblea de la plaza de Sintagma. Y nosotros fuimos ahí para buscar quién había traído el micrófono. Entonces resulta que unos días antes de la toma de la plaza de Sintagma se habían organizado movilizaciones en toda Europa, afuera de las embajadas de España, en solidaridad con el 15M y los españoles en Puerta del Sol y Plaza Cataluña. Y como en toda Europa, también en Atenas se organizaron estas acciones de solidaridad, y también se formó una asamblea afuera de la embajada de España. Y en esta asamblea participaban
prácticamente españoles que estaban trabajando en Grecia y algunos griegos que estaban en sus redes, amigos, colegas. Y también ellos escucharon, tenían su asamblea, y 5 días después, el 25 de mayo, escucharon que había una llamada y que la gente iba a tomar la plaza de Sindama. Entonces, la asamblea de los españoles empezaba como a las 8. Cada noche, la toma de la plaza de Sindama era para las 6. Entonces, a las 6 fueron a la plaza de Sindama a ver qué pasa. Y con ellos estaba un músico español con su micrófono, un músico de la calle, y un sistema de sonido. Y ese micrófono y este sistema de sonido fue el micrófono de la primera asamblea de la plaza de Sindama.